Identidades Huaquichahui Pesarata Kipurillari, Jacalhuan Casilja, Departamento de Chuquisaca, Municipio de San Lucas, Barcacabawa, Aruskipawipi por el Aquillari, Uxatoquirja, Jutiri, Pacal, Curo, Junio, Pajacapaxin Casilja, Pacal, Cocuti, Feria de la Naranja y Frutas del Valle, Catucha, Utjawayane, Asidawa, Sapjaraki, Cuatoquitua, Aruskipawayane, Cuatoquitja, Yatia, Huaistariwa, Gilata, Abraham Martínez, Copaja corresponsal, acá Sistema de Radio de los Pueblos Originarios de Bolivia, Toquida, Yatirra, Quichejayo, Cabaja, Equipo de Pueblo Pasillane. Hermano Abraham, infórmenos sobre esta feria que se va a llevar en el municipio de San Lucas. Adelante, te estamos escuchando. Muy buenos días, hermano Edwin. Un saludo cordial desde nuestro municipio de San Lucas. Bueno, pues venimos con más novedades en esta gestión. Bueno, estamos retornando nuevamente con algunas novedades desde nuestro municipio de San Lucas. Bueno, ya me encuentro con mis autoridades del municipio de San Lucas y nos acompaña también una técnica del gobierno municipal del área de desarrollo productivo. Queremos ya iniciar hablando de la feria que se nos viene para el mes de junio. Ya no falta nada, pero aprovechar este medio para hacer la invitación. Me encuentro con la ingeniera Inés Melendres, quien conoce de esta actividad y nos va a estar hablando de esta actividad. Bueno, se nos viene la feria, la séptima, bueno, seguramente ya hay preparativos desde el desarrollo productivo. En principio, muy buenos días a Bolivia TV, programa de identidades. Así es, hermana Abraham. En esta oportunidad vamos a realizar la séptima versión, Feria Municipal de Naranja y Frutas del Valle. Bueno, en esta ocasión vamos a estar realizando el 7 de junio, aquí en la Plaza Trigo Arce, a horas 8 a.m., donde los productores van a tener la oportunidad de comercializar sus productos. Vamos a tener más de 80.000 unidades de naranja, 20 quintales de ajipa y 10 quintales de chirimoya. Seguramente no solo eso, porque en cada feria siempre hay algo más de lo que decimos, ¿no? Entonces a veces ahí está la cultura también, la gastronomía. Así es, la feria va acompañada de la gastronomía y la cultura que lo representa a los hermanos de Valle, es Ajaicito y la gastronomía también. Listo. Ahí está mi hermano Edwin, ya nos adelantó algo. Pero vamos, tenemos aquí también a nuestro hermano licenciado Modesto Correa, quien es presidente del Consejo Municipal. Y bueno, él también nos va a hablar de esta feria, pero ya de las gestiones que están haciendo nuestras autoridades municipales para esta feria. Adelante, estimado licenciado. Bueno, muy buenos días. En principio, saludar al programa Identidades, a Edwin. Muy contentos. Nosotros ya haciendo lo que es la cuenta regresiva para esta feria, de esta gestión 2024, ¿no? Entonces, muy contentos. A la espera de nuestros productores, aquí en Plaza Trigo Arce lo vamos a desarrollar el 7 de junio, ya en horas de la mañana, a partir de las 8 en adelante. Seguramente vamos a tener también invitados diferentes autoridades, ya sean departamentales, nacionales, ¿por qué no también instituciones quienes también nos apoyan en tema productivo dentro de nuestro municipio, ¿no? Nosotros esperando como autoridades y de qué manera también haciendo la invitación a ellos para que se puedan hacer presentes y probar las ricas naranjas y productos del valle que son producidos de manera orgánica, ¿no? Entonces, bueno, con nuestros productores, quienes van a estar en Plaza Trigo Arce, mostrando no solamente lo que es la producción de la naranja y otros, sino que también va a haber lo que es la parte de la gastronomía, nuestra cultura, y bueno, nosotros como autoridades nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de nuestros productores, ¿no? Siempre, ¿no? Revalorizando nuestras culturas, nuestros usos y costumbres. Así es, Abraham, nosotros siempre, ¿no? Con esa idea de poder ganar un poquito más lo que es de nuestra cultura que se estaba perdiendo anteriormente. Ahora hemos venido recuperando, rescatando esa cultura o esos principios que nos han dejado nuestros padres, nuestros abuelos. Es muy rico, ¿no? Entonces, San Lucas es rico en cultura. Tenemos leyes nacionales del fandango, del ajaicito. Seguramente van a estar ahí presentes lo que es el ajaicito, sobre todo, porque las zonas productoras de la naranja son de esa cultura, ¿no? Contentísimos. Capaz podemos argumentar ahí, desde el gobierno municipal están cubriendo el pasaje también, es un apoyo importante para ellos. Sabemos que ellos no tienen tantos recursos como en las ciudades capitales. Sí, querido Abraham, mire, en los años pasados, en las gestiones pasadas, hasta hemos cubierto transporte, se los hemos sacado su carga, todo. Obviamente, ¿no? Un poquito hay que ir también
ya bajando eso, pero seguimos ayudando a nuestros pequeños productores. No solamente eso, también nuestro camino, el acceso es un poco complicado hacia la zona de nuestros valles, y bueno, a la cabeza de nuestra hermana, quien es representante de los valles, nuestra hermana Bárbara, se ha ido haciendo gestión igual mediante CEDCAN para poder un poquito mejorar lo que es el camino y de qué manera nuestros productores puedan salir sin dificultad alguna, ¿no? Importante también, estos últimos años se ha trabajado también en lo que es recuperación de parcelas, que es una ayuda importante para ellos. Así es, querido Abraham, estamos en eso, trabajando y bueno, siempre esperamos, después de nuestra gestión, vengan otras autoridades, sigan, digamos, con ese ritmo de poder llevar el camino hasta el lugar de la producción, ¿no? Cosa que no se tenía. Muchas veces, hasta el momento, teníamos que sacar 2, 3 horas en mulas o caballos, ¿no? Entonces, hasta el camino. Pero ahora, el año pasado hemos avanzado bastante a una zona que se llama La Esperancita. Hemos hecho, pero no hemos llegado todavía hasta el lugar mismo, ¿no? Entonces, hay que seguir. Seguramente este año nos queda todavía a nuestro alcalde Efraín Pumavilca 2 años más de gestión. Entonces, en esos 2 años calculo yo de que sí, se va a llegar a este lugar y de qué manera le podamos dar esa accesibilidad a nuestros productores, ¿no? Importante el apoyo. Vamos a continuar, me voy a trasladar a este lado. Ahí está nuestra hermana concejala Bárbara Ventura, quien es del sector de Valle. Ella conoce más. ¿Cuántas comunidades tenemos en nuestro municipio que producen las naranjas? Ya, gracias, Lice. En principio, saludar a Bolivia TV, más que todo, ¿no? Hablando de Feria de Naranja que se va a realizar el siguiente viernes, 7 de junio, y en la Plaza Trigo Arce están más o menos 15 comunidades, están más que todos netamente con producción de naranja, más que todo, ¿no? Y los cítricos de sector Valle, naranja, ajipa, después chirimoya, caña, más que todo es producen, ¿no? Producen en ese 15 comunidades que están, los más comunidades están distrito Sacavilque, distrito Tambocasa, también Achilla y distrito Huañumilla y después aquí por Río Abajo. Eso están más que todo, ¿no? Total están 15 comunidades están total más que todo con la producción de naranja más que todo, ¿no? Importante esto, ¿no? Estos últimos años, en la gestión de nuestro hermano alcalde y con el apoyo de algunos programas, se ha estado trabajando en el sector Valle. Ahí ya el tema del riego se ha aumentado y también hay más plantas ya para estas gestiones. Sí, dicen, gracias al alcalde Efraín Puma, se está implementando, ¿no? Más que todo con la implementación de reservorios, con la geomembrana, y se está apoyando, ¿no? Más que todo para producir más naranjas, ¿no? Para sacar a la feria, y eso nomás. Sí, seguramente esto es con el objetivo de mejorar pues cada año la feria y aumentar la producción, bueno, para las siguientes ferias que se nos viene en nuestro municipio de San Luis. Por último, tengo a la concejala, nuestra hermana Marcelina Flores. Ella también es de nuestro municipio de San Lucas. Claro, seguramente ella es también ansiosa para poder comprar, sí, de alguna manera también hacer un envío a los seres queridos que tiene, no sé, en el sector, no sé, en las ciudades capitales donde se encuentren. Estimado, seguramente alegre y contento porque, bueno, pocos días falta para esta feria. Gracias, Licen. En principio, saludar a Bolivia TV. Muy buenos días. Siempre les invito para el 7 de junio, este viernes, la Feria de Naranja se va a llevar aquí en la Plaza Trigo Arce. Les invito a todos que están escuchando en todo el país, en todo el departamento. Siempre les invitamos con nuestras naranjas deliciosas, ¿no? Es muy ricos las naranjas que producen los valles. Siempre vamos a estar esperando con manos abiertas. Bueno, Edwin, hemos hablado de esta feria importante que se nos viene. Seguramente todo el país está atento de esta feria y para ello también vamos a recalcar y invitamos a todo el país para que nos visite nuestro municipio de San Lucas y conozca también, porque San Lucas es amplio, seguramente, como decía nuestro hermano presidente del consejo, seguramente no solo va a haber comida, sino también va a haber cultura y siempre hay algo más, siempre los hermanos de San Lucas siempre preparan algo más para poder sorprender a todos los que llegan a nuestro municipio de San Lucas. Eso sería el informe, hermano Edwin, de nuestro municipio de San Lucas. Bueno, por último, vamos a dar los micrófonos al licenciado Modesto, que haga la última invitación para todo el país, pero en lengua originaria. En cachito, hermano licenciado.
Bueno, bueno, a ver, Nogaico, que hay autoridades SINA, que hay municipio San Lucas Manta, invitaico con todo cariño, Chamunanco, Picunacha, Mayerita, Munanco, Naranjata, Mayagandach, Nogaico, productores Nico, Pogochis Baganco de manera orgánica, ¿no? Entonces, Miski Naranjasta, Mayiri, Ajipata, Hinas Pachirimoyata, igual productos can, Valles Nico, Mayaganach, Pogochis Canco, hay huchi productores nico, entonces hay una que hay lugar man charimungango hasta Plaza Triguarse en Ishaman, entonces chayman que gangich invitasta a nivel nacional, bikunach seguramente uyario hanchi, jawama hanchis, kangunapa, may walijamos a gangiches el 7 de junio de 2024 en Plaza Triguarse, chay pisuyas pacasas con como autoridades y entre los productores de naranja y otras frutas del valle. Así es, muchas gracias, estimado, muchas gracias, estimadas autoridades. Bueno, ese es el informe que teníamos. Les esperamos este 7 de junio aquí en San Lucas. Véngase con platita, llévese la mejor producción que tiene nuestro municipio de San Lucas. Hasta luego, hermano Edwin, desde nuestro municipio de San Lucas. Chaucito. Muchas gracias por este contacto, hermano Abraham Bucabatwa, municipio de San Lucas, departamento de Chuquisaca, Barcarja, Acamba, Huaquisquiri, Catucha, Huiracasa, Amancha, Ciscaraki, Ucabata, Asquirjaba, Colquetoquich, Amancha, Siwija, Utkayapataki. Ucabar la campe, Acabaquichao, Tucayar, la campeja, Yacaurucabaya, Acabaquichao, Jarusa, el Batutino, Huaquichawisa, Puridi, Raquiri, Ucabaja, Arjepactapja.